Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Burak Özçivit, el galán turco que ha conquistado los corazones de millones con sus actuaciones en exitosas telenovelas, ha protagonizado un momento realmente conmovedor durante un desayuno familiar que no dejó a nadie indiferente. ¿Qué fue lo que hizo llorar al famoso actor frente a su esposa Fariye Evcen y su pequeño hijo Karan? Lo que ocurrió en esa mesa ha sido tema de conversación durante todo el fin de semana. Según fuentes cercanas a la familia, Burak y Fariye planearon un desayuno íntimo en su jardín, queriendo pasar un momento especial juntos después de semanas de compromisos profesionales. Todo parecía estar dentro de lo normal, hasta que Burak, al ver a su hijo reír mientras jugaba con su madre, se emocionó profundamente. A veces, la felicidad está en los momentos más simples. Hoy entendí eso de verdad, habría dicho el actor con la voz entrecortada, según testigos del entorno cercano. Este instante, aparentemente cotidiano, fue capturado por Fariye con su teléfono y, aunque el video no fue publicado oficialmente, algunos fragmentos fueron compartidos con sus amigas más cercanas, quienes no dudaron en difundir la emotiva escena. En el clip se puede ver a Burak limpiándose las lágrimas mientras toma la mano de su esposa y le dice, «Eres mi hogar, gracias por esta vida». Estas palabras tocaron el corazón de muchas mujeres que vieron reflejada en Fariye a esa compañera ideal que todos sueñan ser. Los fanáticos no tardaron en reaccionar. En redes sociales como Instagram y Twitter, las publicaciones con el hashtag #BurakCabaltida, Burak en el desayuno, se multiplicaron por miles. Una usuaria comentó, «Es imposible no llorar con él. Qué hombre tan real y sensible, Fariye es muy afortunada». Otra seguidora agregó, «Burak no solo actúa el amor, lo vive. Qué ejemplo tan bonito para nosotras». Pero eso no fue todo. Una declaración posterior de Fariye también robó el protagonismo, «Lo vi tan emocionado que no pude evitar abrazarlo fuerte. A veces, su ternura me sorprende más que su belleza». Estas palabras, pronunciadas con una sonrisa durante una entrevista reciente, confirmaron que lo vivido durante ese desayuno fue mucho más que una simple comida en familia, fue un momento de conexión profunda. Los medios locales también se hicieron eco de la noticia. El diario turco Sabah tituló, «Burak Özçivit, lágrimas de amor en la intimidad de su hogar». Mientras tanto, la revista femenina Kadın Lardunyaz dedicó una edición especial a la pareja, analizando su relación como ejemplo de estabilidad y amor verdadero en el mundo del espectáculo. Sin embargo, no todo fue calma. Algunos detractores acusaron a la pareja de montar una escena para seguir en el foco público. Ante esto, Burak respondió con una publicación breve pero contundente en su cuenta oficial, «El amor verdadero no necesita cámaras, pero si se muestra, que sea para inspirar». Esta afirmación no solo cerró bocas, sino que también generó una ola de apoyo por parte de colegas del medio artístico. Actores como Engin Altanduz y Atan y Neslihan Atagül publicaron mensajes solidarios, elogiando la sinceridad emocional de Burak. «Ser vulnerable no te hace menos hombre, te hace humano», escribió Engin, mientras que Neslihan añadió, «Ojalá todos los hombres se permitieran sentir y expresar así». En medio de toda esta atención, Fariye publicó una foto sencilla en su cuenta de Instagram, una taza de café junto a una flor, sin pie de foto. Pero los seguidores lo interpretaron como una referencia al desayuno que tanto había conmovido a su esposo. «Los pequeños gestos dicen más que 1000 palabras», escribió una fan, resumiendo el sentir general. Los expertos en relaciones también aprovecharon la situación para reflexionar sobre la importancia de los momentos de intimidad emocional en las parejas. La psicóloga familiar Elif Karahan explicó en una columna para Hürriyet, «En un mundo cada vez más apresurado, donde las emociones reales se esconden detrás de pantallas, este tipo de episodios nos recuerda lo esencial.
El contacto humano, el amor genuino y la conexión familiar. Mientras tanto, los seguidores de la pareja organizaron una campaña virtual llamada Amor Real con Burak y Farideh, animando a otros a compartir momentos significativos de su vida cotidiana con sus seres queridos. Miles de personas subieron fotos y videos de desayunos en familia, abrazos espontáneos y palabras sentidas, acompañadas por el hashtag #Amor Verdadero. La emoción generada fue tal que incluso algunas marcas se sumaron al fenómeno. Una famosa marca de café turco lanzó una edición limitada con los nombres Burak y Farideh en los envases, junto con la frase, comparte tu momento más verdadero. La campaña fue un éxito, agotándose en apenas 3 días. A pesar del revuelo, la pareja mantuvo un perfil bajo. No hicieron más declaraciones, no asistieron a eventos públicos durante varios días, prefiriendo enfocarse en su vida privada. Según allegados, aprovecharon ese tiempo para estar juntos, lejos del ruido mediático. No quieren que este momento se transforme en espectáculo. Solo quieren vivirlo, comentó una fuente cercana. No obstante, la historia aún no había terminado. Una semana después, durante un evento benéfico para una organización infantil en Estambul, Burak fue invitado como orador. Allí, sin entrar en detalles, hizo una breve mención que conmovió nuevamente al público: a veces el amor no necesita grandes gestos, solo necesita presencia. Estar ahí, con los tuyos. Eso lo aprendí hace poco. El silencio en la sala fue absoluto, seguido de un aplauso largo y sentido. Incluso algunos presentes confesaron haber derramado una lágrima. No por el discurso en sí, sino por la autenticidad con la que fue dicho. Y así, lo que comenzó como un simple desayuno en casa terminó transformándose en un fenómeno social, un espejo donde muchos vieron reflejadas sus propias emociones, carencias, sueños y anhelos. En tiempos donde lo superficial muchas veces domina, la sinceridad de Burak y Farideh fue un bálsamo necesario. En conclusión, más allá de la fama, los focos y las cámaras, esta historia nos recuerda algo esencial: que el verdadero lujo en la vida no son los autos, los viajes o los premios, sino los momentos compartidos desde el corazón. Y como dijo Burak, si esos momentos se muestran, que sea para inspirar. ¿Qué opinas tú sobre este emotivo momento? ¿Te gustaría vivir algo parecido con tu pareja? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias y dale like si este tipo de contenido toca tu corazón. Nos vemos en el próximo video.